Ok. Eh, bueno, pues entonces vamos a comenzar el día de hoy, bueno, la noche de hoy, este, con un filósofo que creo que no es tan conocido fuera de los ambientes filosóficos, llamado Soren Avi Kierkegaard. No sé si alguna vez lo han escuchado, su nombre, Sí, aunque sea, sí, ¿sí? ujú, sí, Este, bueno, después de haber visto a los tres grandes críticos de la cultura, que eran Nietzsche, Marx y Freud, y sus así como respectivos movimientos y todo esto, pues vamos a comenzar a ver a los existencialistas. Este mes es de existencialismo. Pero ujú, para entender a los existencialistas hay que regresarnos un poquito en el tiempo. ujú, Eh, Kierkegaard es un filósofo danés del siglo XIX que nace en 1813. O sea, ya nos regresamos otra vez casi un siglo en nuestra historia de la filosofía. ujú, Em, y bueno, pues Kierkegaard pues, nace en lo que actualmente es Copenhague. Él nace en una familia, pues económicamente bien, aunque su padre había tenido una infancia muy difícil, em, pero logró salir adelante como comerciante de textiles. Y Kierkegaard tuvo una infancia bastante tranquila, bastante bien, económicamente hablando, con una buena educación, aunque pues era un niño muy solitario eh, y un poco antisocial, ¿no? Pero pues tuvo una infancia normal, por decirlo así, ¿no? ujú, Cuando es adolescente, bueno, ya pasando un poco la adolescencia, entra a estudiar teología en la Universidad de Copenhague ujú, y esto lo hace a petición de su padre, que su padre quería que su hijo fuera sacerdote. ujú, Sin embargo, pues estudia la carrera y tarda mucho en acabarla. Para cuando Kierkegaard tiene 22 años, prácticamente eh, todos sus hermanos están muertos, también su madre está muerta y solo le sobreviven su padre y uno de sus hermanos. Les cuento rápidamente cómo está la situación. El padre de Kierkegaard em, en su juventud se había casado con una mujer. Esta mujer muere muy pronto sin darle hijos. Y el padre de Kierkegaard se supone que tenía que guardar un año de luto antes de poder volver a casarse o antes de poder tener otra relación. Y sin embargo, tiene un amorío con la que es su sirvienta y tienen un hijo. Esto el padre lo considera como un pecado del que siempre se sintió arrepentido, se sintió como manchado. Y el resto de su vida, él sintió que Dios lo iba a castigar por este pecado, ¿no? En total tuvo 7 hijos y de los cuales solamente sobrevivieron dos a la mayoría de edad, este, que fueron Kierkegaard y pues uno de sus hermanos, ¿no? Entonces, como que el padre de Kierkegaard se cuenta que en una noche en la que estaba un poco ebrio, él le confiesa este sentimiento de que tiene una maldición que le ha impuesto Dios por haber cometido este pecado, ¿no? Y es algo que marcó muy fuertemente a Kierkegaard porque él siente como que esa maldición también lo va a perseguir a él, ¿no? Afortunadamente a Kierkegaard no le pasa nada. Él sobrevive varios años después. em, y pues ya, Tomo sí fue una, bueno, tuvo una adolescencia difícil, ¿no? Por haber tenido que ver la muerte de su madre y sus hermanos. ¿De qué murieron dos? Es, ¿Cómo?
¿De qué murieron? Porque ahora sí que murieron todos, casi, casi toda la familia. Sí, sí, sí. La mamá de Kierkegaard murió de una enfermedad. Tenía dos hermanas, creo que murieron posparto, o sea, cuando dieron a Ujú, luz. ujú, Y sus otros tres hermanos, creo que uno murió de alguna enfermedad muy, muy, muy jovencillo, hace como de, no sé, como al año de nacer, alguna cosa así. Y los ujú, otros también de enfermedades, aunque ya más grandes, ya siendo adolescentes. ujú, Ujú. Entonces solo se queda con el papá y un hermano o dos. Y un hermano. O sea, de la familia que eran papá, mamá y siete hijos, pues solamente sobrevive el papá y dos hijos, ¿no? Ah, dos. Ujú. O sea, Kierkegaard y su hermano. Kierkegaard y su hermano. Ajá. Ujú. Y su hermano sí llega a ser sacerdote. Él sí se convierte en obispo luterano. Y aunque Kierkegaard estudia teología para serlo, eh, pues como que al final no le convence, no le gusta y, Ujú, y deja la carrera de sacerdote para dedicarse a la filosofía y a la escritura. ¿No? ujú, Sin embargo, pues su padre muere a los 82 años, em, y Kierkegaard ya tenía 31 años y decide, como una especie de regalo póstumo a su padre, decide titularse. O sea, Kierkegaard había pasado ahí 10 años sin haberse titulado. O sea, había estudiado la carrera, pero nunca se tituló. Y después de que muere su padre, decide echarle ganas y pues sí termina titulándose y pues hace una tesis sobre Sócrates. ujú. Pues bueno, fue una tesis muy interesante, Oye, está muy bien pero escrita. entonces el papá estaba ya muy grande también, ¿no? El papá estaba muy grande, sí. Él tuvo a Kierkegaard cuando tenía 50 y pico de años. Ujú, Kierkegaard fue el hijo más joven, bueno, el último. Ujú. 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 A mí Y no me el gusta. padre creía que todos sus hijos se le iban a morir mientras él viviera, por esa maldición, ¿no? Porque él creía que estaba maldito. Ujú. Ujú, Nada más una cosa, Kierkegaard es el nombre o es Es apellido. el apellido. Su nombre es Soren. Soren, sí, ujú, sí, Ujú. ok. No, lo que pasa es que dijiste y queda su hermano y Kierkegaard. Ah, Y ya. Bueno, sí, los dos son entonces, sí, Kierkegaard. y los dos Sí, eran Kierkegaard, sí, por eso, nada más, pero ujú, no, ya, ujú, aclarado. sí, 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 buena aclaración. Sí, bueno, todos son Kierkegaard Ujú, como tal. sí. Sí, sí. En fin, durante su carrera universitaria, que duró casi 10 años, eh, Kierkegaard conoce a una muchacha llamada Regina Olsen, que era hija de un comerciante muy importante de Copenhague. Tiene una relación con ella bastante larga y se le declara en matrimonio. Sin embargo, 11 meses después termina con ella. Así, los dos estaban muy, muy enamorados, pero Kierkegaard en sus diarios escribe que no se siente apto para el matrimonio, que es un tipo como muy melancólico, muy depresivo y siente que no va a cumplir los deberes, maritales correctamente, ¿no? Esta historia de amor fallido como que lo va a perseguir el resto de su vida. Que Kierkegaard era un tipo raro en general, era un tipo muy extraño, muy, muy depresivo, muy melancólico. Y pues sí, es bueno, eh, su,
su ex prometida, Regina Olsen, se termina casando con otro tipo y pues Kierkegaard describe en sus diarios que siente una especie de arrepentimiento por haber terminado con ella, ¿no? Aunque toda su vida sigue siendo el amor de su vida, o sea, nunca deja de amarla. ¿No? Después de esta ruptura, Kierkegaard viaja a Berlín durante 4 meses, toma clases de filosofía ahí con algunos filósofos importantes, pero se decepciona de la filosofía alemana y comienza a hacer sus propias reflexiones filosóficas y comienza a escribir sus propios libros. Em, a los 33 años, Kierkegaard ya comenzaba a ser un escritor más o menos reconocido y en una ocasión un periódico danés llamado El Corsario hace una reseña de uno de sus libros. Era una reseña no muy agradable y Kierkegaard se enoja y él comienza a publicar su propio periódico donde critica el periódico El Corsario. Esto hace enojar mucho al jefe del periódico eh, y comienza a publicar caricaturas ridiculizando a nuestro Ujú, filósofo. Y aquí ujú, les pongo un ejemplo de una caricatura donde lo ridiculizaban, porque Kierkegaard tenía problemas de espalda, entonces ujú, como caminaba un poco jorobado y parece que también tenía una pierna un poquitito más larga que la otra, entonces caminaba este, un poco chueco. ujú. Em, O sea, pues era todo un personaje. O sea, tanto intelectualmente como físicamente era todo un personaje. Era muy conocido en Copenhague, de manera un poco similar a Kant. Siempre salía a dar sus paseos y pues toda la gente lo ubicaba allí en la ciudad. Y desde los 33 hasta su muerte, tuvo como una explosión intelectual y de actividad intelectual, donde llegó a escribir más de 30 libros, Wow. más unos como 20 tomos de diarios personales. O sea, durante unos 10 años escribió así muchísimo, 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 muchísimo. O sea, más o menos unos 3 libros al año, ¿no? Ujú. Lo cual pues, está tremendo. Kierkegaard muere muy joven, a los 42 años, y no sabemos muy bien por qué. Solamente se cuenta que un día andaba caminando por la calle, se desmayó, lo llevaron al hospital y estuvo en cama ahí durante un par de semanas y murió. Así. Ujú. Hay más- Ujú. En eh, aquel hay tiempo no se sabía todavía muchas. hipótesis. Ujú. Ajá, hay hipótesis de que murió de tuberculosis o alguna cosa así, pero en realidad no tenemos muy claro por qué. A lo mejor pues, ya tenía problemas genéticos, y pues dada su condición de su espalda, pues a lo mejor igual tenía problemas ahí, eh, corporales que la caída empeoró, ¿verdad? Ujú. Sí, Ujú. porque en la caricatura se ve un hombre tremendamente flaco y si te fijas, como con la espalda como prominente en relación al cuerpo, pues. Y Ujú, como avejentado. Así es, Ujú, muy mm, avejentado. ujú. ujú, Sí, 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 a Y pesar oye, de muere que a los era jovencillo. 42 años. Estaba Ujú, súper joven. Ujú. así es, así es. Digo, igual los últimos 10 años de su vida, pues se la pasó trabajando incansablemente. O sea, Mía. es, tuvo una época de trabajo bien, bien, bien tremenda, ¿no? Y bueno, pues sí, es un tipo con una vida algo, pues, triste. En general, tuvo una vida
emocionalmente difícil. Económicamente no tanto porque su padre era rico y entonces le había dejado una herencia con la cual podía vivir y dedicarse a la escritura sin tener que trabajar, bueno, sin tener que tener un empleo aparte, Él ¿no? él no tuvo hijos, ¿verdad? No, no tuvo hijos. Ujú, Y incluso y difícilmente tenía amigos. ujú, Hay una anécdota que dice que solamente tenía un amigo cercano. ujú, Y esto era porque Kierkegaard era muy crítico de la iglesia danesa y casi todas las personas allegadas a él eran parte de ambientes religiosos. Como su hermano también era obispo Ujú, y muchos de los intelectuales de aquella época eran parte de la iglesia. ujú. Entonces, Kierkegaard se peleó con, con la mitad de Todos. los intelectuales de Dinamarca. eh, y pues sí, sí, prácticamente no tenía amigos. Y después de la pelea que tuvo con el periódico del Corsario, pues mucha gente le hacía burla, ¿no? Ujú. O sea, cuando lo veían pasar por la calle y así, pues sufría de humillaciones públicas. Y él escribe también en sus diarios cómo se sentía al respecto y todo esto, ¿no? Ujú. Y bueno, pues él hizo de su propia vida una filosofía, o sea, interpretó su propia vida filosóficamente, este, y pues ya se imaginarán un poquito más o menos cómo va la cosa. O sea, va a ser algo un poco deprimente, un poco, pesimista, pero muy interesante. Es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho, mucho la filosofía de Kierkegaard. Fonsi, ¿cuántos Y años ahorita tenía verán la por qué. mamá de él cuando se muere? La mamá de él, 50 y algo, ¿Cuando no me muere? acuerdo muy bien. O sea, cuando la madre muere, ella tenía unos 50 y algo de años. Ah, ok. O sea, el padre era bastante mayor que ella. ujú, Mm, Entonces, o sea, cuando el padre tenía 50 años, ella tenía como unos 30, más o menos. ujú, ujú. Y y cuando ella muere, Kierkegaard tenía unos 20 y pico. ujú. 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 Sí. ¿Alguna duda hasta el momento de su vida? Algunas cosillas las iremos retomando, conforme avancemos y voy a contar otras anécdotas sobre él. Pero, lo primero es ver qué es esto del existencialismo y por qué a Kierkegaard se le considera el padre del existencialismo. Seguramente han escuchado la palabra existencialismo Ujú. y la asocian así con teorías, como de la vida humana y a lo mejor cosas como la angustia y el valor de la vida y el sentido de la vida, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ujú. Pero Sí. y sí, efectivamente, sí, 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 sí tiene que ver con esas cosas, pero vamos a ver de dónde viene el nombre propiamente, ¿no? Ujú. Ujú. Para entender qué es esto del existencialismo hay que oponerlo a algo llamado esencialismo. Y para entender esto, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre existencia y esencia. Ujú. Y la existencia, pues es el objeto individual, lo que realmente existe, ¿no? Es lo que está a nuestro alrededor, que podemos ver, tocar, oler, etcétera, ¿no? Cuando nos topamos con un objeto, podemos preguntarnos, ¿qué es esto? Esto se refiere a los objetos individuales, ¿no? Y Ujú, podemos responder, esto es un perro. ujú, Y cuando decimos perro, esta palabra hace referencia a la esencia. ujú, Ujú. La esencia es como el modelo abstracto, la forma, el concepto, la idea del objeto, ¿no? Ujú. Entonces, todo objeto en el mundo tiene su esencia, ¿no? Ujú.
y tiene su existencia. Ujú. ¿Queda clara esta diferencia? O sea, la existencia es pues, el objeto así como existe en la realidad y la esencia es el concepto abstracto de ese objeto, Ujú. ¿no? Ujú. Existen un montón de perros diferentes, así como estos que les estoy poniendo aquí, ¿no? Ujú. Pero la esencia de perro es una sola. Ujú. Ujú. Y todos Ujú. los perros comparten esa esencia de lo que es el perro. Ujú. 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 ¿Sí queda claro esto? Sí, está bien. Sí. Más o menos. ¿Verdad? Y Ujú. ahora la pregunta que yo les haría a ustedes es, eh, ¿qué va primero? O qué, bueno, ¿qué viene primero? ¿La existencia o la esencia? La esencia, ¿no? Bueno, yo pienso. Ujú. Yo también pienso que la esencia. No, Sí. primero la ¿Sí? existencia, ¿no? No eres existencialista. Ah. Y los demás son esencialistas, ¿no? Básicamente sí, la contraposición entre estas dos posturas es el existencialismo, lo que te dice es que lo que viene primero, lo básico, lo más fundamental, es la existencia de los objetos. Y después viene la esencia. Y lo que diría el esencialista es al revés. O sea, lo fundamental es la esencia y lo secundario es la existencia. Em, Vamos a ver un poquito más, vamos a profundizar un poquito más en esto. Ujú. El esencialismo, como les había dicho, Ujú. es la idea de que los individuos se fundamentan en algo anterior, o sea, su esencia. Y la historia de la filosofía está llena de esencialistas. Casi todos los grandes filósofos antiguos son esencialistas. Por ejemplo, Platón. ¿Se acuerdan que Platón pensaba que había un mundo ideal Ujú. Ujú. y luego estaba el mundo real y el mundo real era como sombras? O sea, como que el mundo real era chafa, ¿no? Eran como las sombras. Y el mundo ideal es como salir de la caverna a contemplar Ujú. la verdad, ¿no? Ujú. Ujú. También, por ejemplo, San Agustín es esencialista. San Agustín piensa que las esencias están en la mente de Dios. En un inicio, o sea, antes de que el mundo se creara, las esencias están en la mente de Dios y luego Dios crea las cosas según esas esencias. Ujú, ujú. 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 Descartes también piensa lo mismo. Descartes piensa que Dios es el ser perfecto, que Él tiene en sí mismo todas las esencias perfectas y luego crea esas cosas, ¿no? Ujú. Y Hegel también. Hegel también piensa que el espíritu absoluto tiene todas las esencias previas y de él se deriva toda la existencia del universo. Y pues piensen en algún otro filósofo y seguramente también va a ser esencialista. Piensen, por ejemplo, en Spinoza. Ujú. Este, Spinoza pensaba que Dios era la naturaleza, entonces las esencias en Dios están antes que la existencia. Piensen en, no sé, Schopenhauer también, que la voluntad es previa a la existencia de las cosas. eh, y bueno, casi todos los filósofos en la historia de la filosofía son esencialistas. O sea, cuando están el filósofo que estudia a Dios y todas esas cosas, es esencial, es la esencia, ¿verdad? Ujú, así es. Ujú. Y estos filósofos siempre te van a decir, la esencia es más importante que la existencia. Ujú. Ujú. La esencia es lo verdadero de las cosas. En cambio, la existencia es pues así como chafa, ¿no? O sea, podría ser, pero también podría no ser. Es contingente, dicen los filósofos. Ujú. Esto En es un eso poquito podemos técnico. ver
en eso podemos ver lo que tú decías ahorita de Descartes, que él dice de la esencia, y Parménides, que es su contrario, dice de la existencia, ¿no? Que todo cambio, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una buena Está observación. bien, sí, En realidad, a lo mejor te estás confundiendo entre Parménides y Heráclito, Heráclito. seguramente. Ah, ok, me Ajá. estoy confundiendo, sí, ajá, Pero, sí. pero, pero, pero es una buena observación. Sí, para Parménides, o sea, lo importante es la esencia y nada cambia. Y Heráclito va a decir que todo cambia y es el de que no te puedes meter dos veces al mismo río porque todo cambia, ¿no? Ah, sí, cierto, me Em, confundí, ajá. sí, 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 no hay problema. Ahí, sería interesante intentar interpretar a Heráclito como existencialista, porque Heráclito, pues, interpretado así, diría, pues para Heráclito todo cambia, ¿no? O sea, para él lo importante es el cambio, es la existencia. Ujú, Sin embargo, pues no hay suficientes escritos de Heráclito como para poder interpretarlo así, o poder afirmar que Heráclito ujú, era un existencialista en sentido estricto. ujú. Gonzi, ¿quién era este santo? Después de San Platón, Agustín. San Agustín. Ok. Ujú. Yo Aunque en creo, general toda la filosofía medieval es esencialista. Yo les puse a San Agustín como un ejemplo, Ujú, Ujú, pero todos los medievales son esencialistas. Bueno, ujú, habrá por ahí algunos que no tanto, pero habría que estudiarlos con más detenimiento, ¿no? Pero en general los filósofos importantes, este, medievales son esencialistas. ujú, bueno, es que la esencia es lo importante porque es, no sé, el hombre es una esencia, ¿sí? El perro es una esencia, ¿sí? Y si no cumplen con las condiciones de esencia, pueden existir, pero dentro de otro campo, Ujú. dentro de otro grupo, Claro. ujú, Así ¿sí? es, sí, O sí, sea, la exactamente. esencia es lo que hace que puedas tú clasificar a alguien dentro de un grupo. O sea, que Ujú. existas como determinado, con algo como con una clasificación determinada, ¿no? ¿Sí? Así Claro, es claro. determinar y decir, esencialmente es, la esencia es esto, ¿sí? La ujú, existencia puede variar de muchas formas, ¿sí? ujú. Ujú. Sí, sí, claro, sí, sí, porque si yo no tengo la esencia de ser humano, pues ya no soy ser humano, No eres ser humano, soy otra ¿sí? cosa, ¿no? Ujú. A la mejor chango, o a lo mejor algo parecido. No, Ajá. digo, o algo parecido. No, no Y se ve sí, como tal. mande, ¿qué cosa? Ah, no, es que dijiste que podía ser un chango. Te digo, no, no se ve como tal. Sí, ¿no? Sí puede ser otra cosa, que la puedes confundir por lo que quieras, ¿no? O sea, Ujú, la esencia es lo que define a algo total y absolutamente, ¿sí? La existencia no. La ujú, existencia puede existir muchas cosas con Ujú. otra esencia que las tienes que clasificar en otro lado, ¿sí? Cierto, Eso cierto, creo Coque. yo. sí, sí, sí. Sí, y toda la historia de la filosofía está a favor de eso, Ujú, ujú. menos O sea, la Kierkegaard. esencia va a Es que determinar tienes que la definirla. existencia, ¿no? Menos Kierkegaard. Ujú, Ujú, Tienes que definir la esencia de todo Ujú, para poder hacer clasificaciones. ujú, Si no ujú, te pierdes, ujú. ujú, ¿sí? Sí, la esencia es lo que hace que seas perro, que seas gente, que seas mesa, que seas todo, ¿no? Así que seas lo que eres, ¿no? Existas o no existas, Existas o no existas, exactamente, así lo veo yo. Ujú, ujú. Sí, ¿sí? sí, sí. Y a lo mejor primero fue el existir y luego fueron clasificando en ciertas esencias. A lo mejor sí Entonces, pudo ahí haber serías llegado. existencialista, Coque. Honora. ¿Mandé? Porque primero, también entonces dirías, es que primero tendrías que vivir, digamos, para después Sí, ser. Y eso es lo que yo definitivamente. hubiese, o sea, yo pensaría, pero quién sabe.
No, yo ¿sí? creo que primero tienes que ser y ese ser va a determinar tu existencia, ¿no? Pues eso también podría ser, Tishita, pero también se me hace como muy difícil pensar en algo que no esté vivo y sea. Que van de Ujú, la Sí, mano siempre. O sea, ujú, existencia y esencia ujú, siempre se dan van de la de la mano, mano. O sea, ujú. no, totalmente. no puedes tener un existente sin esencia. Ujú, Claro, Ujú, claro. Así de simple, ¿no? claro. O sea, entonces debería, no puedes, no puede existir una cosa que exista y que no tenga esencia. Ujú, es cierto. Así es. Y por eso yo entonces creo que tendrían que ser las dos. por eso yo creo que la filosofía es más esencialista porque tiene que definir cada cosa que ve, la tiene que encasillar, Ujú. ¿sí? Sí. Para Ahora, poder, lo que voy a hacer un comentario. Yo había dicho que sí, todo lo que existe tiene una esencia. Ahora, toda esencia tiene que estar en un objeto existente no, y la respuesta es no. Para Platón, para San Agustín, para Descartes, para Hegel, o sea, para todos estos, la No. respuesta es no. O sea, la esencia puede estar separada del objeto. y para mí también, Ah, Ujú. pues también eres esencialista, sí, justamente. Ujú. pero sí, Para no, Jorge Gisbert igual que puede San haber Agustín y todo esto. esencialismo por tu imaginación. Yo me Ujú. imagino un caballo con pico y con alas y con no sé qué, ¿sí? No existe, pero la esencia es ¿cómo A se un, llaman? un Un Pegaso, ¿no? O caballo, un unicornio. un unicornio. Así Ujú. es, la esencia es de un unicornio, aunque no existan. Ujú. Muy bien, sí. Va. Eso es. Ujú. Entonces, estamos del lado de los esencialistas. Y vamos a ver qué es lo que dice, lo que dice Kierkegaard al respecto. O sea, ya que entendimos en qué consiste esta visión esencialista en la filosofía, vamos a ver un poquito de lo que dice Kierkegaard. Él dice, en primer lugar, la existencia no es pensada, sino que es vivida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que va a querer rescatar Kierkegaard es que, a diferencia de todos los filósofos, la existencia también es importante. Y de hecho es lo más importante en el ser humano. En el ser humano, la existencia individual es lo más importante. Ujú. Y esta existencia individual no es pensada, sino vivida. Em, o sea, no es conceptualizada. Cuando tú quieres conceptualizar tu propia existencia individual, dice Kierkegaard, como que la congelas, porque pensar con conceptos implica quitarle la temporalidad a los objetos. ¿Por qué? Porque las esencias son intemporales. En un sentido un poco amplio. O sea, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, la esencia de perro se aplica a todos los perros. No importa si son las 10 de la mañana, si son las 2 de la tarde o las 11 de la noche, ¿no? O Ujú. sea, las esencias están congeladas y es este estar congelado lo que nos permite pensarlas. Sin embargo, mi propia vida no está congelada porque todo el tiempo transcurre en el tiempo. O sea, mi propia vida, Estoy mi viviendo. propia existencia no es pensada, sino vivida. Suena un poco como redundante, ¿no? O sea, mi vida es vivida, pero pues así es como yo la experimento, ¿no? Yo no experimento mi vida pensándola todo el tiempo, ¿no? Ujú. Kierkegaard pone el concepto, bueno, él pone como un ejemplo metafórica donde dice que el concepto de fuego no te va a decir cuánto quema, el concepto de fuego no quema, ¿no? Es decir, el concepto es distinto, o sea, la esencia de fuego
es ultra distinta del fuego mismo, Ujú. porque el fuego mismo quema, la vivencia del fuego quema, pero su esencia no. Entonces, en su esencia, que solamente es pensada, falta algo. O sea, si tú piensas el fuego, te falta algo, algo elemental de la vivencia de fuego. O sea, en otras palabras, no es lo mismo vivir una cosa que pensar esa Ujú. cosa. Pero para tener el concepto, o sea, primero la tienes que vivir, ¿no? Porque puedes tener un concepto y nunca haberlo vivido, ¿no, Gons? Pues sí, Kierkegaard no estaría en desacuerdo con eso. Él nada Ujú, más te diría, pues que es una experiencia que le falta algo. O sea, el solo pensar o ujú, el mero concepto de la cosa ujú, no te está diciendo auténticamente que, bueno, déjeme reformularlo, es un poquito difícil de explicar. El mero pensamiento de una cosa no te está diciendo cómo es auténticamente la cosa. ujú, O sea, si tú lees un libro sobre París, no significa que sepas cómo es París, por ejemplo, ujú, ¿no? O sea, el conocimiento conceptual es muy distinto a la experiencia auténtica de la vivencia, ujú, ¿no? Ujú, ujú. Y lo que está reclamando Kierkegaard es que los filósofos se han, em, se han como cerrado o han puesto atención solamente al conocimiento conceptual, pero se han olvidado, en muchos casos, de que a ese conocimiento conceptual le es previa una vivencia personal y una vivencia siempre mía, ¿no? O sea, de yo como persona. O sea, que los filósofos se han olvidado de la existencia personal. Ujú, Ujú. ujú, ujú, Un ejemplo clarísimo, pues, por ejemplo, sería Kant, ¿no? O sea, Kant era una mente así extremadamente brillante, pero pues nunca, o sea, y hablaba de arte, de historia, de geografía, de todo eso, pero nunca salió de su pueblo eh, a viajar, nada, prácticamente, ¿no? Digo, a Kierkegaard no le interesa mucho este tipo de experiencias porque él tampoco salió mucho de Dinamarca, ¿eh? El único viaje largo que hizo fue cuando se fue a estudiar filosofía alemana en Berlín durante 4 meses y se cuenta que nada más salió otras 3 veces de su ciudad natal, o sea, de Copenhague. ujú, Lo que le interesa a Kierkegaard son cierto tipo de experiencias vitales. Ahorita vamos a ver ese tipo de experiencias vitales, ¿no? Y en último lugar, lo que dice este filósofo es que la existencia vivida no es sistemática ni racional. Nuestra existencia particular siempre es caótica. O sea, nuestra vida es caótica. Muchas veces buscamos explicaciones a eventos que simplemente no tienen explicación. O sea, existimos así de simple, ¿no? Nuestra vida personal no tiene También, una... Fonsi, ¿Perdón? también creo que muchas veces nos imaginamos cosas que cuando las vivimos entendemos que son totalmente otra cosa. ujú. Ujú. Sí, ujú, Sí, sí, ya la sí. vivencia te cambia Sí, ujú, o ujú, sea, cambia la visión de todo, ¿no? concepto, Ujú, ujú. ¿no? Sí. Ujú. ujú. Sí, 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 sí. Sí, pero no la Básicamente. esencia. Te Pero no la cambia todo, esencia. Tienes pero razón. no la Te esencia. cambia el concepto, pero no la esencia. La Pero esencia no no la puede esencia. La cambiar. esencia sigue siendo la misma. La esencia no puede Tú cambiar, eres ¿no? humano, pase lo que pase. Sí, Claro. Ujú. Ajá, sí, bueno, eso sí. no O te sea, no te va a cambia. convertir en chango, ¿no? Sí, o sea, sí, Así es. claro. El que No, hagas algo no Gonzi, te va a no cambiar tu es esencia. posible. ¿Sí? Aunque haya niñas que se quieran sentir gatos, no van a ser gatos. Así Sí, es. sí. Ujú, Sí. Es como ujú. Sí,
Hay niñas que sí te Fantasiosamente captan. pueden serlo, pero no en No, la realidad. Ujú, sí, así es. Ok. Ujú, Sí. ujú, Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Kierkegaard en realidad no es que esté rebatiendo la idea de esencia. Lo ujú, único que hace es cambiar el peso de la balanza, por decirlo así. O sea, la filosofía anterior de él decía, la esencia es lo más importante siempre y lo conceptual, o sea, todo es lo que más tiene valor, ¿no? Y lo que Kierkegaard hace es nada más balancearlo y decirte no o no siempre, sino que ujú, es la existencia y específicamente la existencia personal ujú, desde la cual haces juicios, vives, experimentas ujú, todo el mundo, ujú. ujú, ¿no? ujú, Formas conceptos, ¿no? Exacto, Ujú. sí. O sea, ujú, es tu existencia personal siempre desde tu punto de partida, por Ujú, decirlo así. ujú, ujú, Nada más, ¿no? Y Kierkegaard pone una metáfora, un mito para ejemplificar esto de que los conceptos como que no alcanzan a apresar eh, la existencia personal. Él dice que, bueno, hay un mito griego en donde hay un rey que tiene unas hijas que se les conoce como Danaides, porque son hijas del rey Danos. Y estas hijas, el rey hace, bueno, las compromete en matrimonio, pero ellas no quieren y terminan asesinando a sus respectivos esposos. Ok. Entonces los dioses las condenan a que durante toda la eternidad intenten rellenar una cazuela de agua, pero que tiene un agujero en el fondo, ¿no? ujú, Entonces, estas mujeres todo el tiempo van a echar agua, pero siempre se va a caer el agua de la cazuela. Y ujú, que dice, así son, así son las esencias con respecto a la existencia. O sea, las esencias son como esta cazuela vacía, ¿no? Que pues a lo mejor está muy bonita, ujú, pero se te escapa la existencia. La existencia es como el agua que siempre está fluyendo y que no Sí. se puede apresar totalmente mediante el pensamiento. ujú, Sí, porque también una existencia vivida sin decisiones que tomas y que las basas en lo que tú eres, pues tampoco sería mucha esencia, ¿no? A ver, otra vez, no te llegué a entender eso, Nora. Sí, o sea, las vidas, por ejemplo, de las Danaides, ¿no? Ujú. De alguna manera también hacer cosas no te hace menos persona o más persona, te hace ser más persona las decisiones que tú tienes sobre esa esencia que tú tienes. Ah, ok, eso sí. Y creo que Kierkegaard también estaría de acuerdo con eso. O ujú, sea, la esencia de persona es común a todos los seres humanos, eso sí, ¿no? Y eres tú ujú, como persona individual la que va construyendo tu propia existencia con base Exacto. en tus decisiones y no sé, tu historia personal. Ujú, sí. ujú, ¿Mm? Sí. ujú, Luego, como con base en esto, Kierkegaard hace una distinción entre dos tipos de creencias. Él habla de creencia objetiva, que es la creencia en hechos y argumentos. O sea, por ejemplo, yo creo que el árbol es verde, yo creo que el sol brilla, yo creo que el agua está compuesta de H2O. O sea, todas esas son creencias objetivas, ¿no? Creo que no hay problema con esas. ujú, Eh, pero hay ciertos casos muy interesantes y que podemos llamar casos, ejemplos complicados. Les voy a poner un ejemplo de un argumento que daba el filósofo Epicuro. ¿Se acuerdan de quién es Epicuro? Es el de el placer, es el del sí, hedonismo, ¿no? Epicuro decía que no había que temerle a la muerte,
puesto que mientras existimos, la muerte no está presente. presente, y cuando la muerte ya está presente, nosotros ya no existimos, Está bien, está bueno. ¿no? Sí, es Ujú, Este es el lógico. argumento de Epicuro para no temerle a la muerte. ujú, Ujú. Esto, según esta división, sería una creencia objetiva, porque es un argumento, ¿no? O sea, ujú, está basado en hechos. Pues sí, ujú, es un hecho que cuando nosotros vivimos, pues no está la muerte, y cuando la muerte viene ya no estamos. Entonces, claro. ¿por qué le habrías de temer? ¿No? Ujú. Ujú. Pero Kierkegaard dice, ok, va, tenemos este argumento. El día que tú te estés muriendo, ¿te vas a acordar de este argumento? No. No, 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 para nada. ¿No? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ujú, O sea, ¿por qué si este argumento nos convence, ujú, por qué no nos cambia interiormente? O sea, el hecho de que alguien te diga este argumento no va a hacer que tú dejes de temerle a la muerte, ujú. ¿no? Ujú. ¿No? Lo Y dice razonas que Kierkegaard, tiene razón, pero no se Ujú. experimenta, o sea, no sé. ujú, así es, Ujú. y es porque nosotros no solo tenemos creencias objetivas, sino también creencias subjetivas. Ujú, Ujú. Y son las ideas con las que yo me implico personalmente. Son la forma en la que yo soy quien soy y en la de cómo vivo mi propia vida, ujú, ¿no? Ujú. Ujú. Las creencias objetivas generalmente se comunican a través de argumentos, a través de afirmaciones, o por ejemplo como la ciencia, pero las creencias subjetivas generalmente se comunican mediante poesías, parábolas o incluso el humor, mediante los chistes, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos se burlan mucho de la muerte. Ujú. Eso es una forma de expresar una especie de miedo interior a la muerte y a la vez de desvalorizarlo, ¿no? ujú, Ujú. Y Kierkegaard pone ejemplos con las parábolas de Jesús. Dice, lo que Jesús intenta comunicar no es algo objetivo, ujú, no Ujú. son hechos, sino son enseñanzas que pretenden transformar cómo ves la vida y cómo vives tu vida. ujú, Y esas Ujú. son las parábolas. ujú, Ujú. Y en general la Biblia habla así. ujú, Ujú. O sea, Ujú. quien quiera interpretar la Biblia como un conjunto de hechos históricos, pues estaría equivocado, ¿no? Lo que busca la Biblia no es enseñarte cuestiones históricas, que claramente uno puede aprender cualquier día. leyendo eso, ¿no? Pero Ujú. lo que busca transmitir son conocimientos subjetivos, o sea, conocimientos que cambien tu vida subjetiva y personal. Ujú. 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 Nosotros vivimos nuestra vida con base en estas creencias subjetivas. Y muchas veces no las tenemos conscientes. O sea, no sabemos que están ahí, Ujú, Ujú. pero ahí están. ujú, Ujú. Si lo quieren unir con la clase que vimos de Freud, Jung pues es todo lo que está en el inconsciente. o ujú, los Ujú. arquetipos de Jung. O los arquetipos de Jung, por ejemplo. O sea, son cosas que están ahí detrás de nuestra mente, pero que dictan nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. ujú. 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 ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No. ¿Vamos bien? Ujú. Mm, Ujú. Estamos bien, Gonz. Y con base en esta forma de vivir la vida, Kierkegaard distingue tres estadios o tres esferas de la vida o de la personalidad. Él les llama estadios de la personalidad. Ujú. El estético, el ético y el religioso. El estético es vivir la vida así con placeres y a todo A dar, la bomba así bien, gigante. Ujú. ujú, bien, así sabroso, ¿no? El estadio ético es vivir la vida según normas morales. Por eso les Ujú. puse ahí una imagen de Kant.
¿Se acuerdan que Kant era el filósofo del deber? Ujú. Y el Ujú, estado religioso es vivir según la fe. ujú. Por eso le puse ahí una imagen de San Juan de la Cruz, ahí en su experiencia mística. Ajá. Ujú, Pero vamos a ver en qué consiste así cada uno, porque esa es la parte medular de la filosofía de Kierkegaard. El estadio estético es cuando uno en su existencia personal solamente busca el placer y evita el dolor. ujú, Eh, se ejemplifica de manera muy clara con la imagen del Don Juan, que es una especie de arquetipo en la cultura europea, eh, y que es muy popular, ¿no? O sea, hay obras de teatro y cosas así, que el ujú, Don Juan es el tipo este que solamente busca el placer sensual Ujú. inmediato y que quiere conquistar a todas las muchachas o sea que en general vive de manera Que no le muy, interesa ninguna. dip- ajá, sí, vive Le muy interesan todas, disipadamente, ¿no? le Sí, interesan Ajá. todas ahora. todas, todas, quiero todas, pero ninguna la realidad, ¿no? Ujú. O sea, no se compromete con nada, Así solo es. busca el placer, solamente busca el placer. Este es el estadio más bajo del estadio estético, o sea, el nivel más bajo, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas viven en este nivel, en una constante búsqueda del placer, así simplemente por el placer mismo, ¿no? ujú, ujú, Pero si uno tiene un poquito de reflexión y educación, se da cuenta de que vivir al nivel de Don Juan no es satisfactorio totalmente, porque pues siempre va a haber deseos y deseos y deseos, pero nunca se van a terminar de cumplir, Ujú. ujú, ¿no? Entonces el deseo sensual no es totalmente satisfactorio o no te satisface a un nivel profundo. Ujú. ujú, Entonces, ¿qué es lo que uno podría intentar? Podría es como subir un nivelcito, por decirlo así, y entonces estaría a nivel de Fausto. Kierkegaard lo ejemplifica con la imagen de Fausto. Fausto es un personaje de la literatura que intenta conseguir la felicidad mediante el conocimiento, a tal ujú, grado que hace un pacto con el diablo para poder conseguir conocimiento, ¿no? O sea, lleva su ansia de conocimiento a un nivel extremo, ¿no? ujú, Pero bueno, lo importante aquí es que ya subimos un poquito nuestro nivel, ujú, ya no nada más buscas el placer sensual, ujú, sino que buscas también el placer intelectual, ujú, ¿no? Ya es un nivel un poco más eh, arriba, un poco más civilizado, pero según Kierkegaard seguimos en el estadio estético, o sea, lo que se busca es el placer. Es un placer más elevado, pero sigue siendo placer a fin de cuentas. Ujú. ujú, Ujú. Sin embargo, el placer intelectual tampoco satisface totalmente. ujú, Cuando nos damos cuenta que ese placer intelectual tampoco satisface plenamente, ujú, entonces entramos al nivel de el judío errante. Así lo ejemplifica Kierkegaard con la imagen del judío errante. Esta leyenda la conocen, la del judío errante, No, no, yo no. ¿no? Es igual una leyenda europea que dice que cuando Jesús estaba cargando la cruz, ujú, un judío se burló de él, y por esa burla fue maldecido por Dios a que no iba a poder morir nunca hasta que hasta que llegara la segunda venida de Cristo. Entonces, este judío llega, bueno, según la leyenda, cada vez que llega a la vejez, rejuvenece hasta los 30 años de nuevo y así se la pasa el resto de su existencia.
¿no? O sea, así ha pasado 2000 años en este como ciclo de rejuvenecimiento, ¿no? Sin embargo, en este ciclo de rejuvenecimiento, él se ha dado cuenta de que nada lo satisface completamente. O sea, ha tenido tiempo de vivir la vida tantas veces que se da Ujú, cuenta que ningún placer es eh, eh, absoluto, Siente. ¿no? ujú, Ningún placer ujú, es lo satisface absolutamente, o sea, ni el placer sensible ni el placer intelectual, ¿no? ujú, Y entra en una especie de crisis, duda del valor de todo lo que lo rodea y pues ujú, simplemente se vuelve un vagabundo. O sea, por eso es lo del judío errante, ¿no? ujú, ujú. Se encuentra en un estado de constante desesperación. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya, Kierkegaard nos ha dicho, este nivel de vida, si lo llevamos consecuentemente, lleva a la desesperación. O sea, nos damos cuenta de que nunca vamos a conseguir el placer pleno, ¿no? Y entonces parece que nada tiene valor, o sea, que nada tiene valor absoluto, ¿sí? Y entonces, pues como que hay que evolucionar, hay que dar un salto, ¿no? No nos podemos quedar en la vida del nivel estético, ¿no? Pero hasta el momento vamos bien, todo claro. Sí, Sí. Ujú. Estos tres ejemplos que diste ahorita, Gons, pertenecen al estadio estético. sí, ¿Perdón? Estos tres Todos. ejemplos, sí. Ajá. ¿sí? Sí, sí, sí. Pertenecen al estadio estético. Ok, ajá. Sí, es como el caminito que va siguiendo Ah, ok. el estadio estético, ¿no? O sea, uno comienza con los placeres sensuales, ¿no? Como el Don Juan, Ujú, luego se va con los placeres intelectuales, como Fausto, ujú, y termina por darse cuenta de que los placeres no tienen valor alguno ujú, y ujú, entra en estado de desesperación, como el judío errante, ujú, Ok. ¿no? Digo, hay gente que toda su vida se queda en este estadio, en el del Don Juan, Ujú. ujú, ujú, ¿no? Y pues así pasa. ujú, Pero lo que Kierkegaard quiere darnos es una especie de modelo a ujú, seguir de la existencia. Y de hecho, este es un modelo que él pasa en su propia vida. Cuando él comienza su vida universitaria, Ujú, él está en el plano del Don Juan. O sea, le gusta mucho como estar en la vida social, participar en fiestas, estar ahí de Don Juan, ahí con las muchachas y ujú. cosas así, ¿no? O sea, él mismo como que participa de estos niveles, ¿no? Con el paso del tiempo pues pasa al nivel de Fausto, ¿no? O sea, adquiere una mayor conciencia de el valor del placer intelectual, pero pues luego se da cuenta de que los placeres no son todo en la vida, ¿no? Y pasa al nivel del judío errante. Y es propiamente cuando empieza a filosofar auténticamente. ujú, ujú, Ujú. Luego, bueno, pues este nivel, digámoslo, no nos satisface. Y entonces pasamos a otro nivel, o sea, damos un salto al estadio ético. En el estadio ético ya no nos regimos solamente por el placer, ¿no? Sino que uno descubre o, o se da cuenta de el sentimiento de arrepentimiento, de deber y de la libertad propia. Ahí ya es cuando entra la libertad. ujú, Es decir, bueno, como ya les dije, la vida no se rige por el placer, sino por lo que es el deber o por lo que es lo correcto. ujú, Ahí les puse su imagencita de Kant, porque Kant es el gran ejemplo ujú. del estadio El ético, deber. Ujú, ¿no? Porque para ujú, Kant lo importante en la vida es cumplir con el deber. Ujú. No ujú, importa si te gusta o no te gusta, no importa si te hace feliz o no, o sea, no importa si te da placer o no. Lo ujú, importante es cumplirlo,
porque es tu deber. Ujú, Ujú. ujú. Y este estadio ético pues ya da una sensación de autorrealización un poco mayor que Sí, el, ya que es el un estadio adulto, anterior. ¿Perdón, Nora? Ujú. ya es adulto. Sí, podríamos decirlo así, ya es adulto, ¿no? Ya se hace responsable, Ujú. ya sabe tener compromisos. Y Kierkegaard esto lo ejemplifica, o bueno, él piensa que el caso paradigmático del estadio ético es el matrimonio. Ujú, Ujú, Eh, Cuando uno está de novios, está en estadio estético, porque ujú, es el placer, es la emoción, aquí del jijiji, jajaja y todo, ¿no? De conocer a la otra persona. ujú, Pero en el matrimonio, eh, el amor ya no se basa en el placer, sino en el ujú, compromiso con el otro. O Ujú. sea, en aceptar el deber que se tiene con la otra persona, y este deber se acepta mediante una libertad, mediante una decisión libre. ujú, Ujú. Por eso Kierkegaard cree que es el ejemplo más claro del estadio ético, ujú, ujú. a pesar de que, paradójicamente, él rechazó el matrimonio. Antonio Matrimonio. y Él se quedó en el en el estético. estadio estético. Uno podría pensar eso, ¿no? Pero todavía Pero nos falta parecería otro más, ser ¿no? que era como por miedo de su parte física, ¿no? Con sí. Pues quién Es, sabe. O sea, como personalidad, Kierkegaard tenía muchas inseguridades, ¿no? ujú, también. A lo mejor puede ser que por cuestiones o sea, de su físico, pero más creo yo que es por una cuestión emocional, o sea, de que él mismo no se creía Suficiente. como, sí, no sé, como digno del matrimonio, ¿no? O sea, porque él mismo Ujú, en sus diarios escribe que él es una persona muy melancólica, muy triste, y siente que si se casa con Regina, pues él va a arrastrarla a esa situación vital que él representa, ¿no? Y como la ama mucho, no quiere eso. Sí, el melancólico siempre Ujú. se culpa de todo lo que sucede en la vida. Y a lo mejor tenía depresión también, ujú, pero pues en aquellos tiempos todavía no se diagnosticaba y ese tipo de cosas, ¿verdad? Em, bueno, pues entonces ahí tienen el ejemplo paradigmático es el matrimonio, ¿no? Sin embargo, también esta conciencia de la libertad y el deber puede traer angustia, Ujú, porque en el estadio estético, cuando uno solamente sigue el placer, como que estás arrojado hacia afuera todo el tiempo. Todo el tiempo estás mirando lo que hay a tu alrededor y simplemente te sientes atraído por las cosas, pero sin reflexionarlo. En el estadio ético ya reflexionas sobre tus propias acciones, estás consciente de tu propia libertad y la libertad trae angustia, porque elegir una cosa significa no elegir otra. ujú, Otra vez, cuando Kierkegaard pone el ejemplo del matrimonio, pues lo que da a entender es cuando tú eliges a una persona de por vida, o sea, es decirle sí a esta persona y decirle no al resto del mundo, bueno, al resto de parejas posibles, ¿no? Ujú. ujú, ujú, Entonces, todo acto libre implica eh, abrirle la puerta a un futuro, pero cerrarle la puerta a un millón de futuros posibles. Ujú. ujú, Y visto así, pues causa mucha angustia, mucho vértigo existencial, ¿no? Porque puedes decir, híjole, es que si elijo tal cosa, pues ya no voy a tener lo demás. ujú, ujú, Sí, 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 queda claro. Lo cual es real. Lo ujú. cual es real, por eso las elecciones son tan difíciles, por eso elegir es tan difícil, ujú. ¿no?
Y no solamente cuestiones del matrimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, una carrera, ¿no? O sea, por eso a los jóvenes les cuesta tanto trabajo elegir una carrera, porque elegir una carrera es decirle no a todas las otras posibilidades que tienes, ¿no? E incluso hay así cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, elegir en qué restaurante quieres comer, es decirle no a las otras posibilidades en donde a lo mejor también se te antoja comer. Ujú. ¿Mm? Sí. Por eso elegir es tan difícil. Ujú, Elegir es algo muy difícil y es algo Ujú, de lo que no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. ujú. ujú. ¿Mm? Y se me fue la imagen de la clase. ¿Es normal o no? No, 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 no es normal. los demás sí lo ven. bueno, yo sí Sí, Sí. lo sí lo veo veo. también. ¿Tú no ves nada, Tirius? Nada más los veo a ustedes, pero no Ah, veo lo que Gus presenta. Pero bueno, déjame picar, entonces a lo mejor piqué algo que no debía. Ajá, ujú. ujú. Gonzi, ¿tú no sabes qué se deba de picar para que aparezca? No, Si quieres, déjame rápido quitar la pantalla y volver a compartirla, a ver si ya te sale. A por ver, favor, dime, Gus, a gracias. ver, lo acabo de quitar. Ujú, A ver, permíteme. A ver, ahorita lo acabo de quitar. ujú. Ujú, Y espérame un segundito. Ujú. Ah, ya, Gus, ya. ya. ¿Ya? Sí. Perfecto, sí, Gus, gracias. Ah, Sí. perfecto. Ujú, Ok. ujú, Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, sí. La conciencia de la vida trae angustia. Elegir causa mucha angustia. Ajá. Sí, elegir nos causa mucha angustia en general. O sea, desde Ujú, pequeñas cositas hasta las grandes elecciones de nuestra vida. ¿No? Y eso es una consecuencia de estar en el estadio ético. ujú, ujú, A veces también uno podría quedarse en una especie de deber ciego, o sea, de deber irreflexivo, como si fuera uno una especie de trabajador que hace sus deberes así siempre, sin cuestionarse ujú, las ujú, cosas, ¿no? ujú, Por ejemplo, como hacían los nazis, ¿no? ujú, Los soldados nazis estaban en una especie de estadio ético, pero ujú, ciego. Cumplían ujú, su deber así totalmente, Claro. ujú, pero no elegían libremente. ujú, ujú, Si hubieran reflexionado sobre sus acciones libres, ujú, obviamente les hubiera entrado una angustia insoportable, ¿no? ujú, claro. Ujú, Y pues sí, claro, o sea, uno no quiere ser libre porque le entra esa angustia. ujú, ujú, ¿No? Entonces, pues, aquí hay una crítica también al estadio ético. No ujú, podemos quedarnos en el mero estadio ético, porque podemos convertirnos en este tipo de gente que solamente hace su deber, pero sin considerar eh, su entorno, ¿no? O ujú, sea, un deber ciego. ujú, ujú, Y por eso es necesario asumir la libertad y por eso es necesario sentir esta angustia tremenda por la libertad. ujú, ujú, O sea, si se dan cuenta, lo que nos saca de los estadios son sentimientos negativos. En el ujú, estadio anterior nos saca la desesperación. En el estadio estético nos saca de ese estadio la desesperación de ver que el placer nunca es satisfecho plenamente, ¿no? ujú, ujú, Y del ujú, estadio ético nos saca la angustia de saber que somos libres. ujú. ujú, Ujú. ujú. Vamos, Sí. vamos bien. Ujú, Sí. sí. Y tenemos el último estadio, que es el estadio religioso, que Kierkegaard considera el estadio más alto de la vida humana, y Ujú, es cuando se da la vivencia límite de la fe. Kierkegaard tiene todo un libro donde hace un comentario al episodio bíblico de Abraham e Isaac, Ujú,
Se los cuento rápido para que lo recuerden, que es cuando Abraham le dice a Isaac, oye Isaac, quiero que hagas algo por mí, ¿no? Y Isaac le dice, bueno, sí, yo haré lo que sea por ti, ¿no? Quiero que sacrifiques a tu hijo en el monte, en la piedra, no me acuerdo cómo se llama el monte ¿no? Pero le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac en el monte. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues dice, pues, pues si tú lo dices, pues ni modo, ¿no? Ujú. Y entonces Abraham va al monte con su hijo, lleva un cordero para que su hijo no sospeche lo que va a pasar. Ujú. Y Abraham le pide a Isaac que se ponga en la piedra de sacrificio. Y justo cuando le va a clavar el cuchillo, pues baja un ángel y lo detiene, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eh, yo les pregunto a ustedes, ¿Abraham estaba en un estadio ético cuando acepta la petición de Dios? No, O sea, ¿qué es lo que nos diría la ética? ¿Qué es Que lo no, que nos diría Eh, el no debes deber? matar a tu hijo, que tienes que, ¿no? Que no puedes matar a tu hijo. Ajá, exactamente. La ética diría, no mates a tu hijo, Ujú, así de simple. Pero ujú. ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Le hace caso a su ética? Pues No, no, Se hace caso a la no, fe. pero a la exactamente. de ujú, la Así fe. es. Ujú. ujú, Él da un salto de fe. Ujú, ujú, Así es un salto totalmente, ¿no? ujú, ujú, O sea, ujú, toda su personalidad, su historia personal con su hijo, lo que le dice es, pues cuida a tu hijo. ujú, Y entonces llega Dios y le dice, entrégamelo en sacrificio. Pues obviamente Abraham se desmoronaría emocionalmente, ¿no? Y ujú, aún así él da el salto de fe. ujú. Dice, pues si es lo que pide Dios, pues, Lo voy a- pues sea su voluntad, Ujú, ujú, ¿no? ujú, ujú, Esto es el estadio religioso. O sea, se da un salto más a la vivencia, ¿no? ujú, ujú, Y después de que Abraham hizo esto, él pues vuelve a bajar del monte, pero ya no regresa siendo la misma persona. Ha tenido una experiencia límite, así es como se le llama. O sea, es una experiencia tan tremenda ujú, ujú, que regresa a su vida, pero ya no es la misma persona. O ujú, sea, el ir al monte representa el estadio religioso y ujú, cuando baja, eh, este bajar representa volver al estadio ético, pero ya no siendo la misma persona, ujú. ¿no? ujú, Claro. ujú, Ujú, Ahora es una persona con una fe renovada, ujú, pues porque ujú, se ha dado cuenta de que puede confiar plenamente en su Dios. ujú, ujú, ujú. Ujú. Sí. O sea, Abraham sintió la angustia tremenda de tener que sacrificar a su hijo y aún así lo hace y lo hace por una fe totalmente ciega. ujú, Ujú, ¿Sí? ujú, Hasta aquí vamos claros. ¿Alguna ujú. duda? Y uno podría preguntarse, bueno, pero para pasar a este estadio religioso, ¿tengo que pasar antes por el estadio ético? O sea, ¿tengo que ir así por niveles? Y Kierkegaard dice, no. De hecho, hay un episodio bíblico donde se muestra que uno puede pasar del estadio estético al religioso directamente. Y es el episodio bueno, que se atribuye a María Magdalena, en el que se la encuentra en pleno acto de adulterio y los hombres la sacan y la van a apedrear y pues le preguntan a Jesús, ¿no? Oye, pues nuestra ley dice que hay que apedrar a los adúlteros. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿No? Y Jesús les dice, pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? ujú, Y bueno, pues ya los hombres se van retirando poco a poco porque se dan cuenta de que ninguno de ellos es libre de pecado. Y en ujú, ese instante María Magdalena se siente reconfortada
por, por lo que le dice Jesús, ¿no? O sea, que dice, si ellos no te han Sí. encontrado culpable, yo menos, y pues puedes seguir con tu vida. Y María Magdalena se le une, ¿no? Ujú, Aquí María Magdalena pasó de un estadio estético, ¿no? ujú, Porque su vida giraba en torno al placer sensual, pasó de ese estadio directamente al estadio religioso. O sea, ujú, ella tuvo una experiencia límite en el ujú, momento en que se sintió perdonada por Jesús, ¿no? ujú, Y su Ujú, vida dio un vuelco total. ujú. 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 Sí. Lo que nos muestra esto es que muchas veces el estadio religioso no se alcanza echándole ganas. Ujú, O sea, no es como que digas, tengo que pasar por todos los estadios y así como haciendo reflexión y todo eso, ¿no? Sino que la fe simplemente llega, así, ¡pum! ujú, Ujú, Así como le llegó a Abraham, que un día el Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, o así como le llegó a María Magdalena, que pues casi la iban a matar ahí en vivo, ujú, ujú, y pues Jesús la perdonó, ¿no? O sea, estas experiencias límites de la fe simplemente llegan, ujú, ujú, son cosas que suceden, ujú, ¿no? ujú. Y por eso son experiencias que están más allá del pensamiento. Kierkegaard dice, la fe pues, es ciega y comienza donde acaba el pensamiento, ¿no? Simplemente no hay una razón, no hay una explicación racional, no hay una conceptualización, solo ujú, sucede, ¿no? ujú, Y vivir este tipo de experiencias límite lo que nos enseña es a aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra insuficiencia humanas. Nos enseña que somos seres finitos, somos seres que no nos bastamos a nosotros mismos Ujú, y ujú, que necesitamos de la fe, necesitamos dar el salto de fe. ujú, Ujú. ujú, Sí, todo claro. ¿Sí? ujú, ujú. Y esto es, por ejemplo, todo lo contrario a lo que dice Nietzsche. Si ustedes recuerdan un poquito de Nietzsche, cuando él propone el superhombre, él dice, va, pues es que el superhombre va a ser un ser que cree sus propios valores, que sea autosuficiente, eh, que sea lo más genial del universo, ¿no? Ujú, ujú, Y Kierkegaard estaría del otro lado totalmente. O sea, él diría, no, 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 eso del superhombre es una tontería, ¿no? Lo que nos enseña la fe es que el hombre es esencialmente insuficiente ujú. y que siempre tenemos que estar dando un salto hacia lo desconocido. ujú. Ujú. ¿Alguna duda, algún comentario hasta el momento? No, Vamos. pero sí me gustó mucho Kierkegaard. Ujú. Oye, Está muy loco, una, pero está muy interesante también. sí, una Y pregunta, para, perdón, falta mucho todavía. ¿De Kierkegaard? Sí, ahorita de la clase, perdón. que si falta mucho de la clase porque son N- 9:30. No, no, ya nada más me falta Ah, una un punto. diapositiva final, justamente para terminar, para Ah, redondear. ah, ah, ok. Por qué Kierkegaard dice todo lo que está diciendo? Ujú, Y es porque Kierkegaard quiere darnos una visión particular del cristianismo. Kierkegaard nace en una sociedad luterana. eh, en el luteranismo se hace mucho hincapié en la naturaleza pecaminosa y corrupta del hombre. O sea, tiene una visión muy pesimista, ¿no? También para los luteranos la salvación depende de la fe y de la confianza. Ojo, no de los actos. En el catolicismo, las obras son lo que te salva. O sea, son tus obras lo que te salva. Para los luteranos es la fe. Ujú, Y pues también tiene una visión muy tétrica del sufrimiento, ¿no? O sea, para ellos la religión es algo como sufriente y no tanto la visión del amor
de Dios, ¿no? O sea, para ellos el mundo sí es un valle de lágrimas. Ujú, Y lo que quiere hacer Kierkegaard, inspirado mucho en el luteranismo, es hacer una especie de revitalización del cristianismo. Eh, ujú, Aquí les resumo un poquito de lo que él piensa, que ya lo vimos en la clase, que la fe es algo subjetivo y personal, ¿no? No es algo objetivo ni racional. O sea, ujú, para Kierkegaard no existen argumentos de la existencia de Dios, por ejemplo. Bueno, sí existen, pero no vale nada. Ujú. ujú, ¿Se ujú, acuerdan? Bueno, más o menos a lo mejor se acordarán en la, en las clases anteriores hemos visto a filósofos como Santo Tomás o Descartes que daban argumentos a favor de la existencia de Dios. Para Ujú. Kierkegaard esos argumentos no tienen ninguna fuerza, no tienen ningún valor, porque ujú, la fe es una creencia subjetiva, no es algo que ujú, puedas demostrar, ¿no? Ujú. ujú, ujú, También Kierkegaard suprime el aspecto comunitario y consolador de la religión. Para Kierkegaard, la religión no es un analgésico, es algo que da angustia. Ujú. Y pues él lo pone muy claro con el episodio de Abraham y de María Magdalena. O sea, el salto de fe es algo que es muy angustiante. O sea, imagínense que ustedes están en una situación así como la de estos personajes. O sea, imagínate que ujú. tienes una visión que te dice, tienes que matar a tu hijo. Ujú. Y dices, Vaya cámara. angustia. Ujú. Ujú, Ujú. Es algo muy, 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 muy tremendo, ¿no? O sea, para Ujú. ujú, Kierkegaard la fe no es una cuestión así de sentirse bonito, de sentirte consolado, ¿no? Sino de desafiarte, ¿no? ujú, ujú, La fe es un desafío y es una apuesta, es todo o nada. Ujú. Es ujú, crees o no crees, no hay de otra. No hay así como, ay, pues yo creo un poquito, o como que sí creo, pero no, 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 o crees o no crees, ujú, Qué radical. ¿no? Sí, Es sí. algo muy radical, es algo muy, muy radical. Ujú. Kierkegaard pensaba que en su sociedad la religión había perdido esa fuerza, esa fuerza de fe tan radical. Ujú. Y por eso expone todo esto, ujú, para mostrar que la naturaleza humana eh, está llena de desesperación, de angustia, y la salida que nos queda, pues es la fe ciega, Ujú. simplemente dar ese salto, que puede ser un salto al vacío o puede ser un salto a Dios. La divinidad. Ujú. Ujú. ujú, Bueno, para terminar, les planteo para que se lo lleven ahí de tarea a su casa, les planteo un argumento que, que no es de Kierkegaard, sino de un filósofo llamado Pascal, Blaise Pascal, pero que Kierkegaard retoma mucho, que es un argumento como el que sigue. Em, Pascal ¿Mm? piensa que uno tiene que creer en Dios Bueno, sí. por una cuestión de ventaja, como una apuesta, porque si tú crees en Dios y Dios existe, a todo dar, ¿no? Porque te mueres y te vas al cielo, Ujú. ¿no? ujú, Si tú no crees en Dios y Dios existe, pues está muy feo, porque te ujú. vas al infierno, Te vas a Ujú. ¿no? condenar. Ujú. Ujú. Ujú, Ahora bien, si tú crees en Dios y Dios no existe, pues no pasa nada. Te mueres y ya. O sea, si Dios no existe, entonces cuando te mueras, pues no vas a ir a ningún lado, solo te mueres y ya. Ujú. Ujú. ujú, Eh, pero, según Pascal, pues habrá muchas cosas que no habrás podido disfrutar en tu vida.
Pensando en que te ibas a condenar y... Ajá, pensando en que te ibas a condenar. Ujú, ¿Mm? Ujú, ujú. Entonces, ya, ahora bien, imagínate que no crees en Dios y Dios no existe. Entonces, haces todo lo que tú quieras en tu vida y tampoco va a pasar nada, porque bueno, después de que te mueras, no pasa nada. Ujú. ujú, Ujú. Y entonces ahí la pregunta que se hace Pascal es, pues ¿vale la pena la apuesta? ujú. Y otra pregunta ¿es suficiente este razonamiento para hacernos creer en Dios? ¿Para apostar No, por la existencia de Dios? no. Ujú. Sí. Ya, pues ahí se queda la pregunta abierta. Mm, O sea, Kierkegaard diría que no, que el razonamiento puro no es suficiente, ¿no? mm, Porque para Kierkegaard es salto de fe, absolutamente. Es una experiencia, digamos. Ujú, Ujú. ujú, O sea, es así como es como pues, lanzar tu fe a ciegas, ¿no? Lanzar una flecha a ciegas, ujú, esperando que sí le atines. Así nada más. ujú. Y eso es todo de mi parte por el día de hoy. Ujú. muy bien, Gracias, Gonza, ¿Alguna qué duda, bonito. comentario, Bonita experiencia? clase. muy bueno. Está muy padre Kierkegaard, ¿eh? A mí me gustó Está mucho. padre, ¿eh? Ujú. Sí, a La mí también me semana gusta que entra mucho. tenemos clase, ¿no? La semana que entra sí tenemos clase. Sí, la Ah, semana que entra sí tenemos clase. ok. Vamos a ver a Sartre. Ah, wow, qué padre. Ujú, Órale. Él es esta Ajá. versión, pero en ateo. O sea, es como Kierkegaard, Y pero en ateo. además es duro. ujú. Ajá, por eso es más duro. Sí, Ya es existencialista, existencialista, ¿verdad? Ya vamos ajá, a así entrar que a... sí, váyanse preparando. Ajá, ok. Muchas gracias, Gracias, Gus. Gon. Bueno, Nos Gracias, ándele vemos. pues, Coqui. Nos vemos en 8 este, días. ¿Eh? Coquito, ¿cómo sí, te sientes? Ujú. ¿Cómo te Mandé sientes? bien, pero muy cansado. bueno, Ajá. pues ya, Ya está, vámonos ya a Ya dormir. descansa, ¿ok? A descansar, Sí, Coque. Ya Bueno, descansar. Bueno, sí. sí. sí, sí. Gracias, Gon. Muchas Coque, gracias a a cuídate. ustedes todos. muchas Buenas gracias. noches. Sí. Cuídense Cuídate. mucho. Bye, gracias. Bye. Adiós. Bye. Ujú.